Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Qué gusto tenerte acá juntamente conmigo. El último episodio nosotros hablamos sobre el poder de tu historia. Y si tú no escuchaste, tú puedes volver ahí, tanto por YouTube cuanto por Spotify o cualquier plataforma que tú quieras acceder al contenido. Ve ahí y escucha este podcast que hablamos sobre el poder de tu historia, que es la historia de una persona tiene el poder de transformar otras vidas. Yo quiero que sepas eso. Tu historia tiene el poder de transformar otras vidas. Y hoy yo estoy aquí como prometido para contar un poco de mi historia, de mi testimonio de vida. Pero quiero recordar tres cosas que yo mencioné en el anterior podcast. La primera cosa sobre tu historia, tú tienes que recordar y hacer una lista de todo lo que viviste y en dónde viste la gracia de Dios. La segunda cosa que vas a hacer es ver esa lista y comenzar a agradecer, ser grato por todo lo que el Señor hizo. Y la tercera cosa que tú vas a hacer, tú vas a poner esta lista en un lugar visible para que tú puedas siempre recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso es un ejercicio que yo hago constantemente de gratitud por todos los momentos que el Señor Dios intervino en mi historia. Y yo creo que eso trae poder, porque cuando uno tiene gratitud, la gratitud libera alegría y la alegría te da fuerza. Eso dice la Biblia, que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿estás preparado ahí? Voy a hablar un poco sobre mi historia y yo oro para que tú seas bendecido por mi testimonio de vida. Quiero contar aquí un poco de mi historia y la verdad es que mi historia es que yo soy hijo de tercera generación de cristianos en mi familia. Mis papás sirven a Dios desde que yo tengo entendimiento de persona que soy, de individuo que soy. Y antes de mí, mi mamá perdió 2 hijos. Ella tenía dificultad para que los embarazos pudieran dar seguimiento. Y de ahí viene esta persona llamada Daniel, que Daniel, y mi mamá puso este nombre, que es Dios es mi juez, que significa que Dios siempre va a juzgar mis causas. Pero a los 8 meses de nacido, yo tuve un problema, una infección en mi pulmón, en donde yo me quedé en el hospital y casi muero. Mi papá y mi mamá cuentan esa historia, que había una movilización en la iglesia de orar por mí. Ellos también oraban y creían que Dios quería hacer cosas grandes en mi vida y que este no era mi tiempo, de que el Señor me llevara. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque aquí estoy yo 30 años después pudiendo contar de este testimonio. Entonces, como yo dije, yo siempre crecí en una familia cristiana. Mis papás me llevaban a la iglesia desde niño. Yo conozco todas las cosas de dentro de la iglesia. Yo amo la iglesia desde siempre. Y a los 10 años fue cuando yo tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Solo para que entiendas, yo crecí en una iglesia en donde teníamos la escuela dominical. No sé si tú eres de ese tiempo, pero si no, vas a entender que la escuela dominical era un lugar en donde íbamos a aprender de la Biblia. Entonces, yo crecí con una formación bíblica muy fuerte desde niño, tanto en mi casa como en la iglesia. Entonces, yo en esos tiempos, ya cuando cumplí 10 años, yo tuve un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Yo tenía 10 años de edad y fue ahí cuando yo decidí bautizarme, y de verdad ahí fue un momento en donde yo decía, ok, el Señor Jesús es mi Señor, y yo ahí me bauticé. Yo tomé la decisión de estar con el Señor Jesús, y es impresionante cómo muchas veces mis padres, ellos me enseñaban en la palabra de Dios. Si tú eres padre y me estás escuchando eso, es tan importante que tú puedas poner en tus hijos la mentalidad bíblica. Yo soy grato al Señor Dios, y aquí ya es uno de los puntos de mi lista de gratitud de mi historia, por los padres que yo tuve, porque ellos me enseñaron, así como la Biblia dice, enseña el niño en el camino que debe andar, y hasta cuando crezca no se va a desviar. Entonces yo tuve ese privilegio de que mis padres me enseñaran en este camino, llevándome a ese lugar de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, como yo les dije, yo crecí en la iglesia, y con la iglesia a los 10 años, 11 años más o menos, yo comencé a aprender a tocar un instrumento.
una persona de la iglesia se ofreció a mí y se acercó a mí, la verdad, y me dijo, yo quiero enseñarte a que puedas tocar un instrumento. Yo dije, de una. Y yo comencé a aprender a los 10 años, 11 años más o menos ahí a tocar la guitarra. Entonces yo soy músico ya desde los 11 años de edad. Entonces fue de esa forma que yo comencé a servir al Señor en la iglesia. Pero llegó un momento en mi vida, tal vez tú puedes estar pasando por eso ahorita, pero llegó un momento en mi vida en donde yo comencé a ser llevado por el colegio, por los amigos, esa fase entre los 14, 16 años más o menos, en donde yo estaba en la iglesia todos los domingos, yo estaba tocando en la iglesia todos los domingos, yo estaba en mi círculo cristiano, así por decir, pero cuando salía de la iglesia yo era otra persona completamente, porque yo me reunía con mis amigos y ahí era a tomar, ahí era estar con chicas. Ese era el contexto que yo fui llevado, y mucho también por la música que yo comencé a tocar de forma secular. Entonces yo no tocaba solo en la iglesia, yo tocaba secularmente. Ojo, yo no veo problema que toques secularmente si tú tienes un corazón de entender que tú estás en ese lugar para influenciar. Mi corazón no estaba correcto. Entonces yo estaba en ese lugar simplemente para diversión, simplemente para hacerme parte, para sentirme aceptado. Y muchas de las cosas que tú haces es simplemente para que tú seas aceptado por tu círculo de amigos. Pon atención, a veces no quieres ni hacer. Y yo me percibí muchas veces en un tiempo en donde yo no quería hacer las cosas, pero lo hacía simplemente porque mi identidad no estaba basada en el Señor Jesús. Y yo quería hacerlo simplemente para agradar a las personas con quien yo caminaba, mis amigos en este caso. Entonces yo comencé a hablar malas palabras, pero estaba en la iglesia los domingos. Yo comencé a salir a fiestas, pero estaba en la iglesia los domingos. Yo comencé a estar con chicas, pero estaba en la iglesia los domingos. Yo comencé a tomar, pero estaba en la iglesia los domingos. Tal vez tú te identificas conmigo. Pero llegó un momento, a mis 16 años, estoy hablando 2008. Yo digo que esa es mi verdadera fecha de conversión. 4 de enero del 2008, estamos hablando de hace 14 años atrás. Y yo fui invitado por la iglesia a participar de un proyecto misionero. Y yo te voy a decir una cosa, a veces tú vas a hacer las cosas para Dios simplemente porque tienes un peso en tu conciencia de que estás haciendo las cosas malas afuera, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios porque yo fui invitado a participar de ese proyecto, pero yo lo hice con peso en mi conciencia, de tipo, yo voy a estar ahí simplemente porque quiero dar mi cuota a Dios, porque yo estaba haciendo tantas tonteras afuera que yo dije, yo quiero estar ahí. Entonces yo fui, y cuando yo fui, en la primera noche, la noche del 4 de enero, mientras estábamos en un entrenamiento, yo estaba en el teclado tocando junto a la banda, la presencia del Espíritu Santo interrumpe toda la reunión y me ataca de una forma muy agresiva y violenta. Yo me acuerdo que yo caí en el piso, dejé el teclado por ahí, caí en el piso y solo me levantaron 3 horas después. Y yo tuve un encuentro bajo la convicción del Espíritu Santo. Una cosa que yo fui a hacer simplemente porque yo tenía peso en mi conciencia. Cuando yo llegué a ese lugar, yo tuve el encuentro más espectacular de mi vida hasta la fecha, que fue el momento en que yo escuché la voz de mi Padre diciendo, yo te amo y no te voy a dejar ir a lugar alguno. Y yo soy grato a Dios por este encuentro, porque desde mis 16 años yo nunca más he desviado, nunca más he entrado en un lugar en donde yo estaba sirviendo a Dios y al mundo, sirviendo a Dios y a las otras cosas. Yo dije, de aquí es para no parar. Y te voy a decir una cosa, fue solo este momento suceder en mi vida. Fue solo este momento, este encuentro, la presencia de Dios viniendo sobre mí. Fue solo este momento suceder que cuando yo me alineé a lo que Dios quería, yo comencé a vivir cosas extraordinarias. De verdad, yo tenía algo dentro en mí que decía, tú fuiste hecho
para eso. Fuiste creado para una relación con Dios. Fuiste creado para estar con Dios. Entonces aquí yo ya dije algunas cosas por las cuales en mi historia yo soy grato. Primero, porque mis padres siempre me enseñaron de la palabra de Dios. Segundo, porque siempre me enseñaron a estar en convivio de comunidad. Tercer, porque yo tuve oportunidades en la vida que yo digo, wow, de una persona de la nada decir, yo quiero enseñarte música. Y cuarto, porque el Señor Dios, aún en mi lugar de no querer ir o hacerlo o ir a ese proyecto misionero simplemente por un peso en mi conciencia de las tonteras que yo estaba haciendo, el Señor Dios tuvo misericordia de mí y me encontró con su gracia y con su amor. Y este encuentro que yo tuve, yo quiero liberar sobre tu vida para que tú puedas, si hoy estás viviendo desde ese lugar de estar viniendo o yendo a la iglesia simplemente por un peso en la conciencia de pagar tu cuota ahí de semanal con Dios, pero tú estás viviendo una vida que no está cercana a lo que Dios está haciendo, que yo libero ahora este encuentro sobre tu vida. Y yo libero ahora este encuentro sobrenatural sobre tu vida. Y de ahí a los 16 años yo me convertí de verdad. Ahí yo dije, wow, es eso, yo no voy a parar. Porque yo ya había sido bautizado, ¿verdad? Y había recibido al Señor Jesús como mi Señor, pero ahora fue tipo la convicción. No fue simplemente un habla, fue una convicción. Fue tipo un regreso a la casa, tipo el hijo pródigo. Fue un regreso a la casa y yo regreso a la presencia de Dios. Y ahora todos mis amigos, incluso de la iglesia, me llamaban de el pastorcito Simao. El pastorcito Simao. Y yo me molestaba con eso, porque yo decía, no, yo no soy pastor, yo estoy viviendo con Dios, pero yo no voy a ser pastor, yo no quiero ser pastor. Pero llegó un momento que yo, un poco ya molesto, yo hice una oración. Dije, Dios, si esto es lo que tú tienes para mi vida, confírmame. ¿Cuántos saben que esas oraciones son peligrosas, verdad? Y Dios a los 3 meses me confirmó. En abril del 2008, yo estoy en un evento con 1000 adolescentes. La persona que está dando la palabra predicando, ella baja de la tarima y dice, Dios, pon la mano en mi pecho y dice, Dios está confirmando tu llamado pastoral hoy, joven. En ese momento, yo no simplemente caí bajo la convicción del Espíritu Santo de que lo que era la verdad, pero yo también fui bautizado con el Espíritu y nuevas lenguas yo comencé a hablar. Fue impresionante. Fue una experiencia en donde otra vez botado en el piso, llorando bajo la convicción del Espíritu Santo. De ahí yo seguí en el colegio, tenía 16 años. De ahí comencé a trabajar afuera, porque tienes que trabajar para pagar cuentas, ¿verdad? Entonces mis papás siempre me enseñaron desde joven a producir. Y tú puedes, joven, que me estás escuchando ahorita, tú puedes producir de cualquier forma, puedes hacer dinero. Y yo comencé a hacer dinero dando clases de música. Yo entregaba lentes de contacto en ópticas, era mi trabajo, era lo que yo hacía. De ahí yo siento de Dios de que yo tengo que salir de Río de Janeiro e irme a São Paulo a estudiar teología. Y fue cuando yo fui a São Paulo y yo fui copastor de una iglesia a los 20 años. Estoy hablando de eso en el año de 2012. Y yo comienzo a copastorear, la verdad, ser pastor asistente o pastor seminarista, como llamábamos en esa época, al pastor principal de la iglesia. Comienzo a pastorear y pastoreé por 4 años en São Paulo hasta graduarme en teología en el seminario. Fueron 4 años de estudios teológicos en São Paulo. Y de ahí viene mi historia en donde yo me conecto con el movimiento Dunamis, con Zion Church, que en esa época se llamaba Montesión. Entonces yo me conecté con Dunamis y yo comencé en ese momento a liderar. No solamente tenía una iglesia que cuidar, pero ahora Dios me dice, tú vas a cuidar de iglesias. Y eso fue el momento que yo comencé a cuidar de los Dunamis Pockets, que eran los grupos pequeños en las universidades. Te voy a decir una cosa, yo era el menos capacitado para hacer lo que estoy haciendo hoy.
si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios de haberme alcanzado cuando yo tenía 16 años, si no fuera por las enseñanzas que mis padres me dieron, si no fueron por las veces que yo no quería ir a la iglesia, pero mis papás me jalaban de la cama y decían, tú vas y punto, aquí en la casa obedeces y punto. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí. De verdad, yo aprendí a reconocer el valor de las personas que Dios puso en mi vida para que puedan direccionarme, para que pudiesen direccionarme al lugar que yo tengo que llegar. Mis padres, los pastores que tuve, los líderes que tuve, a veces no estaba de acuerdo con ellos, pero yo decidí someterme, y porque yo me sometí a ellos, yo estoy acá hoy. De verdad, mi vida es un fruto de mucha presencia y gracia de Dios más que todo. Y yo no voy a dedicar aquí mi vida a decir a lo que soy. Yo soy bueno. Puedo decir que soy bueno en algunas cosas, pero no es eso que me trajo aquí. Lo que me trajo aquí fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios, fue la misericordia de Dios sobre mi vida. Y yo comencé en ese momento, entonces en São Paulo, estoy hablando 2016, a liderar un grupo, o la verdad, del Dunamis Pockets, del movimiento Dunamis, del cual sigo siendo parte, que son células en las universidades. Y yo amaba lo que yo hacía. Yo iba a las universidades, predicaba, pastoreaba a los líderes. Éramos más de, no sé, tal vez, si no estoy mal en mi cabeza en los números, yo lideraba 120 células universitarias en esa época. Y éramos más o menos 2,000 jóvenes todas las semanas siendo impactados de norte a sur de Brasil en las universidades. Y eso me encantaba hasta el momento que yo vine a Ecuador en un viaje misionero con universitarios. Y de ahí puede quedar para una otra historia, pero para un otro momento, tal vez cuando yo hable de la relación, que fue ahí donde yo conocí a mi esposa. Ella fue mi traductora cuando yo estaba acá, pero ese episodio yo quiero hablar con ella para que ella pueda dar su versión también, porque no solo escucho mi versión. Pero básicamente, cuando yo decidí alinearme, Dios comenzó a abrir puertas, favor. Fue un alineamiento así total, integral, en donde yo vi favor financiero, favor con conexiones. Hubo momentos que yo pasé también, no necesidad, pero pasé problemas difíciles cuando estaba viviendo solo en São Paulo a los 20 años. Pero todo eso me trajo hasta acá, en donde estoy. Y yo te quiero proponer que toda tu historia te ha traído hasta acá. Por eso, tu historia carga un poder. Y mi oración es para que mi historia pueda traer algo en tu vida de ánimo, para que tú puedas recibir algo de Dios, algo nuevo de Dios en tu vida en ese episodio. Y básicamente, hoy, mi esposa y yo somos pastores de Zion Church acá en Quito, Ecuador, y hemos visto la gracia y la mano de Dios en todos los momentos. El secreto de tu historia está en la gratitud y en el reconocimiento de lo que Dios está haciendo. Anota esa frase. El poder de tu historia está en agradecer por todo lo que el Señor Dios hizo y está haciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Yo oro para que el Señor Dios pueda despertar algo en ti a través de mi testimonio. Chao, chao.